Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video acerca del tema de cinética química, método de velocidades iniciales. Soy María Fernanda Henao García, integrante del curso de Química 2 de la Universidad de Caldas, liderado por el profesor Mauricio Suárez, más conocido por su canal en YouTube, Profe Mr. Suárez, al cual no duden en suscribirse, pues sus videos son herramientas didácticas que de seguro les ayudarán a fortalecer, aprender y profundizar acerca de diversos temas de química. En el recuadro de abajo les dejo el link del canal del profe Mr. Suárez. Bueno chicos, el método de velocidades iniciales en este video es para poder hallar la ley de la velocidad. Pero antes es importante recordar que la ley de la velocidad de cualquier reacción química debe determinarse de manera experimental. Así, el trabajo de hallar la ley de la velocidad se convierte en la determinación de los órdenes m y n o, como yo los tiendo a trabajar, x y y. El ejercicio que vamos a trabajar fue tomado del libro de Brown, Química, la ciencia central, 11ª edición del año 2009, y es el ejercicio 14.86, el cual nos plantea lo siguiente. Considere la siguiente reacción entre el cloruro de mercurio 2 y el ion oxalato. Aquí nos muestran la reacción. Y nos dicen también, se determinó la velocidad inicial de esta reacción para varias concentraciones del cloruro de mercurio 2 y del ion oxalato. Y los siguientes datos de la velocidad se obtuvieron para la velocidad de desaparición del ion oxalato. Podemos ver que el ejercicio nos muestra una tabla con la información correspondiente. La primera nos muestra 4 experimentos. En la segunda columna nos dan la concentración en unidades de molar del cloruro de mercurio. En la tercera columna nos dan la concentración en unidades de molar del ion oxalato y por último nos dan la velocidad en unidades de molar sobre segundo. Así el ejercicio nos pregunta ¿cuál es la ley de la velocidad para esta reacción? También nos cuestiona cuál es el valor de la constante de velocidad y por último nos pregunta cuál es la velocidad de la reacción de esta reacción cuando la concentración del cloruro de mercurio 2 es de 0.100 molar y la del ion oxalato es de 0.25 molar si la temperatura es la misma que la utilizada para obtener los datos anteriores, es decir, que la temperatura es constante. Primero que todo, recordemos que la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración del primer reactivo a la m por la concentración del segundo reactivo a la n. Reemplazando esto en los datos que nos dieron, sería velocidad igual a la constante de velocidad del cloruro de mercurio 2 a la m, que en este caso yo la llamaré x, por la concentración del ion oxalato a la n, que en este caso yo la tomaré como si fuera la variable y. Para dar respuesta a la primera incógnita que nos plantea el ejercicio, primero que todo debemos iniciar determinando el valor de cada variable, en este caso el valor de x y y, para así poder hallar el orden de reacción general y consigo poder saber en qué unidades nos debe dar k, que es la constante de velocidad. Entonces podemos iniciar para la variable x, que es el exponente del primer reactivo. Debemos visualizar muy bien los experimentos dados y recordemos que, como vamos a determinar el valor de la variable x, debemos fijarnos en las concentraciones que designan la variable y. ¿Para qué? Para poder cancelarlas. Entonces nos enfocamos en las concentraciones del ion oxalato, en esta columna. Y es importante elegir dos experimentos que tengan sus dos concentraciones iguales. Afortunadamente, este ejercicio nos proporciona dos experimentos de concentraciones iguales en Y, como lo son el experimento 1, que está con el experimento 4, que tienen concentraciones de 0.15 ambos,
y el experimento 2 con el experimento 3, que tienen 0.45 y 0.45. En este caso yo elegiré los experimentos 2 y el experimento 3. Chicos, y antes de proseguir, recuerden que si de pronto en algún ejercicio no les dan las concentraciones iguales, pueden determinar proporciones. Entonces, teniendo el experimento 2 y 3, nos fijamos en cuál de los dos tiene una mayor velocidad. Entonces miramos, la velocidad del experimento 2 es de 2.9 por 10 a la menos 4 y el experimento 3 es de 1.4 por 10 a la menos 4. En este caso, el experimento 2 es el que tiene mayor velocidad. O sea, que va a ser el experimento 2 dividido el experimento 3, con el fin de proporcionar un resultado más manejable. Con respecto a la primera ecuación que tenemos y a la división entre ambos experimentos, reemplazamos con respecto a los datos que nos ofrecen en la tabla y nos queda la velocidad del experimento 2 sobre la velocidad del experimento 3 es igual a la K del experimento 2 por la concentración del primer reactivo por la concentración del segundo reactivo del experimento 2 sobre la K del experimento 3 por la concentración del primer reactivo y por la concentración del segundo reactivo del experimento 3. Con respecto a esto ya podemos proceder a cancelar lo que se pueda cancelar. Entonces, las K al ser constantes se pueden cancelar, desaparecen. Los exponentes de 10 a la menos 4 y la concentración del reactivo 2, como ambas concentraciones son las mismas y están elevadas a la misma variable, se pueden cancelar. Con respecto a esto nos queda entonces 2.9 sobre 1.4 igual a la concentración del primer reactivo del experimento 2 sobre la concentración del primer reactivo del experimento 3. Con respecto a eso utilizamos la calculadora. 2.9 sobre 1.4 y eso nos da un resultado de, lo tomaré como 2, entonces sería igual a 2 igual a, en la calculadora nuevamente, 0.164 sobre 0.082. 2 también, entonces igual a 2. La variable no desaparece. Entonces nos queda 2 igual a 2 a la x. Podemos despejar x utilizando logaritmos. Entonces tenemos que el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 2 a la x. Entonces logaritmo de 2 es igual, bajamos esta x por logaritmo de 2. Despejamos x, nos queda x igual al logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 2, que es igual a 1. Así ya tenemos el orden de la primera variable. Entonces x es igual a 1. Así para la segunda variable también elegimos dos experimentos que tengan concentración iguales o proporciones de concentración iguales en x. En este caso, en la concentración de cloruro de mercurio 2. Entonces, en este caso yo tomaré el experimento 2 y el experimento 1. Como el experimento 2 tiene mayor velocidad que el experimento 1, entonces nos queda velocidad 2 sobre la velocidad del experimento 1 igual a K2 sobre K1 en la concentración del primer reactivo por el segundo reactivo sobre la concentración del primer reactivo del segundo reactivo, pero del experimento 1. Utilizando los valores de la tabla procedemos a reemplazar y nos queda entonces, eliminamos lo que se pueda eliminar y nos queda, vamos aquí, 2.9 sobre 3.2. Tomaré este valor como si fuera 9, entonces este 9 igual a 0.45 sobre 0.15. Eso nos dará un valor de 3 y como la variable, ambos tienen la misma variable, se eleva a la misma variable. Podemos proceder a despejar y
utilizando el logaritmo. Entonces el logaritmo de 9 es igual al logaritmo de 3 a la y. Logaritmo de 9 es igual, podemos bajar esta y que multiplica el logaritmo de 3. Despejando y sería y igual logaritmo de 9 sobre el logaritmo de 3, que es igual a 2. Entonces y es igual a 2. Con respecto a esto podemos decir que la reacción es de orden general 2 más 1, de orden general 3. ¿Por qué? Porque la variable x nos arroja un valor de 1 y la variable y nos arroja un valor de 2. Y recordemos que el orden general es la suma de las variables. Así hemos resuelto. Para hallar el valor de la constante de velocidad es mucho más sencillo. Tomamos cualquier experimento. En este caso yo voy a tomar el experimento 4, que no lo he utilizado. Y despejo de la fórmula general. Velocidad igual a K, la concentración del primer reactivo por la concentración del segundo reactivo. Despejo K. Entonces me queda K igual a la velocidad sobre las concentraciones. ¿Cuál velocidad? La velocidad del experimento 4, que fue el que tomé. ¿Y cuáles concentraciones? Las concentraciones del experimento 4, ¿cierto? Con respecto a esto, procedemos a hacerlo en la calculadora. Entonces, tenemos que 4.8 exponente a la menos 5 dividido 0.246 a la 1, entonces no se pone por 0.15 al cuadrado. Y esto es igual a 8.67 por 10 a la menos 3. 8.67 por 10 a la menos 3. Ustedes pueden elegir cualquier experimento y les debe dar lo mismo, porque el valor de K es un valor constante. Así hemos resuelto nuestra segunda incógnita. Por último, tenemos que nos piden hallar cuál es la velocidad de la reacción cuando la concentración de cloruro de mercurio es de 0.100 molar y la concentración del ion oxalato es de 0.25 si la temperatura es la misma que la utilizada para obtener los datos anteriores, es decir, que la temperatura en este caso es constante. Haciendo un uso de la misma ecuación podemos reemplazar la constante que la acabamos de hallar por las concentraciones que nos arroja la incógnita, que es 0.100 y 0.25. Entonces, velocidad va a ser igual a, procedemos a hacer esto en la calculadora, 8.67 exponente a la menos 3 por 0.100 por 0.25 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque la variable, recuerden que la variable y nos dio 2. Entonces nos dicen que la velocidad es igual a 5.42 por 10 a la menos 5. 5.42 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. Así hemos resuelto nuestra última incógnita y hemos terminado de resolver completamente el ejercicio planteado. Y con respecto a él podemos concluir que, como la K no depende de los valores de las concentraciones, sino de la temperatura, y en este caso nos decían que la temperatura permanecía constante, por eso es que el valor de K no se ve afectado. También podemos decir que con respecto a la velocidad se puede determinar cómo las concentraciones en este ejercicio influyen de manera directa. Aquí nos dieron diferentes concentraciones y nos dio una velocidad diferente a las que teníamos en la tabla. Bueno chicos, muchas gracias por ver este video. Recuerden ver más videos en el canal del profe Mr. Suárez para que puedan profundizar acerca de estos temas.